Bienvenidos amigos a esta cuarta parte del curso de ASP.NET MVC en capas. En este apartado vamos a ver ya en sí la creación de capas en el proyecto. Además vamos a ver la separación de la capa, cómo separamos el modelo de datos de las entidades, ya que cuando usamos Entity Framework se van a crear en un solo archivo, va a estar incluido tanto el modelo el modelo de datos y el modelo de entidades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es acá ir a crear las nuevas capas. Sobre la solución, no sobre el proyecto, sino sobre la solución, le vamos a agregar nuevo proyecto. Entonces, vemos que está en web, le vamos acá a decir escritorio de Windows y vamos a buscar biblioteca de clases, net.framework. Entonces, a esta capa le vamos a llamar datos. Ustedes le pueden poner el nombre que deseen. Vamos a cerrar esta clase, vamos a eliminar esta clase también. Ya tenemos datos. Nuevamente sobre la solución, clic derecho, agregar, nuevo proyecto, igualmente biblioteca de clases. Ya tenemos datos, nos toca entidad. Vamos a crear la última capa, agregar nuevo proyecto y le vamos a llamar negocio. Aceptamos, hacemos lo mismo, cerramos esto, eliminamos estas clases que no vamos a usar y ya está. Tenemos las cuatro capas que vamos a usar en este proyecto. Cabe recalcarles que no necesariamente pueden ser estas cuatro capas. Hay proyectos que de repente van a usar 5 o 6 capas. Ese sería un sistema multicapa. Así como van a encontrar sistemas de 2 capas, de 3 capas, ya depende de ustedes. En este caso yo les voy a enseñar esta arquitectura. Bien, entonces, ahora, como lo explicamos en el primer video, en datos irá todo lo que tenga relación con la base de datos. Acá serán las consultas, las eliminaciones, agregar datos, todo eso. Entidad se va a encargar de representar las tablas, por así decirlo, de la base de datos. A ver, ¿cómo diríamos? Una tabla va a ser una entidad. Ya lo van a ver. Es una forma de así decirlo. Negocio se va a encargar de que mi proyecto o mi capa de presentación se enlace a datos. Va a ser el intermedio, o sea, para yo poder llegar a los datos no puedo ir de la presentación a datos directamente. Tengo que pasar por el negocio, que va a ser un enlace hacia los datos. Bien, entonces lo siguiente va a ser aquí en el proyecto ya. Clic derecho, le vamos a dar a agregar nuevo elemento. Bien, nos vamos acá donde dice data y vamos a crear el data model. Por ejemplo, model proyectos le vamos a poner. Model proyectos, agregar. Ahora, en este video vamos a usar el Entity Framework Designer desde una base de datos. Esto quiere decir de que por ende ya debe existir una base de datos. Voy a traer los datos desde una base de datos ya creada. Hay otro enfoque que es el Code First, que es ustedes codifican acá y luego compilan y les va a crear su base de datos. Quiere decir que parten de código para llegar hacia una base de datos. En lo que vamos a usar ahora es partimos de una base de datos y lo vamos a pasar a código. Bien, seleccionamos eso, le damos siguiente. Ahora, aquí por ejemplo yo tengo una conexión que usaba anteriormente, pero para nuestro estudio vamos a crear una nueva conexión. Asegúrense que el origen de datos sea Microsoft SQL Server. Y en el nombre del servidor, vamos a nuestra base de datos. Vemos que se llama egarpc btutos. egarpc es el nombre de la computadora. Lo pueden cambiar por localhost y por el punto también. Pero en este caso vamos a, por ejemplo, usar localhost para que ustedes puedan ponerle eso.
ya que si le ponen el nombre de mi PC, ustedes tendrán que reemplazarlo por el nombre de la PC de ustedes. Entonces se va a llamar btutos. Bien. Autenticación de SQL Server. Recuerdan que creamos el nombre de usuario y contraseña para poder acceder a esa base de datos. El usuario, si no me equivoco, es proyectos users. Por gusto pudiera comprobarlo acá porque he guardado la conexión. Sí, proyectos user. Y la contraseña va a ser ABCD1234. Guardo mi contraseña. Ahora acá, selecciono, escribe el nombre de la base de datos. ¿Cómo se llama mi base de datos? Proyectos DB. Lo puedo escribir directamente o despliego este check de acá y me va a listar. Proyectos DB. Voy a probar mi conexión para validar si todo está bien. Me dice la prueba de conexión se realizó correctamente. Todo ok. Entonces le doy a aceptar. Si se dan cuenta, si se fijan, a pesar de que puse localhost, acá me coge el nombre de la PC. No se preocupen porque si ustedes ponen localhost, les saldrá el nombre de su computadora. Este /btutos es porque es una instancia nueva que he creado. Si ustedes tuvieran la instancia predeterminada de SQL Server, entonces simplemente bastaría con el nombre de la PC, ya no esto. Si quieren saber cómo crear instancias nuevas de SQL Server, tengo un video en el canal, les voy a dejar también en la descripción. Ahora también les dice que si desean incluir la contraseña y el usuario, los datos confidenciales, si le dan a no, ustedes tendrán que enviarle el usuario y la contraseña en tiempo de ejecución. En este caso yo le voy a decir que los incluya y los guarde acá. Acá va a ser el nombre de la conexión que se va a guardar en el app config y que después lo vamos a replicar acá al web config. Entonces yo le voy a llamar proyectos context o db context, como ustedes quieran, como les parezca mejor. Proyectos context le voy a llamar sin mayúsculas. Proyectos context. Siguiente, me dice qué versión de Entity Framework quiero usar. Aquí al hacer este paso se está agregando recién el Entity Framework. Como lo estoy haciendo en la capa de datos, se va a agregar arriba. Luego se van a dar cuenta que van a necesitar instalar también el Entity Framework en el proyecto web, en la presentación. Ya, lo vamos viendo. Siguiente. Ahora me dice acá si despliega no dice tablas en DBO, voy a encontrar las tablas de mi base de datos. Proyecto, empleado, departamento. Proyecto, empleado, departamento. Si se dan cuenta, también puedo integrar las tablas de membresía que me generó el ASP.NET Identity. Por el momento voy a dejarlo ahí. Como estoy usando el nombre de las tablas en español, no necesito marcar este check. Que si estuviera usando en inglés, acá me va a pluralizar las entidades. Pero no lo voy a hacer porque estoy usando en español. Bien, le doy a finalizar y va a empezar a crear el modelo. Si se van a fijar, miren cómo están las tablas aquí. Y algo parecido va a aparecer en el modelo acá en Entity Framework. Miren, si se dan cuenta, si nosotros ordenamos como está acá, sería proyecto, empleado, departamento. Ahora ya nuestras tablas las tenemos en algo conceptual en el Visual Studio o Entity Framework. Tenemos la tabla proyecto, la tabla empleado y la tabla departamento. Solo que acá ya no le vamos a llamar tablas, sino le vamos a llamar entidades. Si se fijan, son las mismas propiedades, mismos campos que tienen en la base de datos, es lo mismo. Bien, guardamos esto. Siempre va a demorar un poco. Ahora vamos acá a la capa de datos y vamos a ver que se han agregado nuevas referencias. Referencias a Entity Framework SQL Server, al System Data y otros.
Lo que más nos va a interesar es este EDMX, que no es más que el modelo. Es el modelo gráfico que tiene Entity Framework para representar nuestras entidades y sus relaciones. Entonces, ahora, si se fijan, tenemos un proyecto modelproyectos.tt, que es donde se van a crear las entidades. Si se dan cuenta, aquí tenemos departamento, empleados y proyecto. Si abrimos una de estas, por ejemplo, departamento, tiene código autogenerado y tiene acá las propiedades. Tiene departamento ID y nombre de departamento. Que si vamos acá, departamento ID y nombre de departamento. Regresamos nuevamente. Otra cosa que deben tener en cuenta, si es que ustedes sobrescriben algo acá, agregan algo nuevo, cada vez que se regenere este archivo se va a reemplazar, así que no es recomendable hacerlo en estas entidades creadas automáticamente. Por ejemplo, hagamos lo siguiente: geoprop tap digo string, seguro que se borra. Guardamos, voy a cerrar. Si se fijan, sigue ahí. Ahora voy acá al departamento, voy a agregar, por ejemplo, algo que sea un varchar. De paso sirve que les explico cómo se actualiza una tabla. Si es que ustedes hacen un cambio en la tabla de la base de datos, vamos a ver cómo actualizarlo acá. Vamos a regresar al model proyectos, doble clic, se fijan en la tabla que han modificado, que va a ser esta. Cuando tengan bastantes tablas, más de 20, 30 tablas, le va a ser un poco más difícil encontrarla. Lo que van a hacer es clic derecho y dicen explorador de modelos. Bien, se va a abrir acá la parte derecha el explorador de modelos, y acá en proyectos DB-Model, en tipos de entidad, lo van a desplegar y van a aparecer una lista de sus entidades ya ordenadas alfabéticamente, y les va a ser más fácil ubicarlas. Si se colocan sobre la entidad que desean, doble clic, disculpen, le van a dar clic derecho, eliminar del modelo, y le digo que sí. Ya. Es lo mismo que yo venga acá y le doy a suprimir. Lo mismo. Ahora, existe un comando que se llama actualizar modelos de la base de datos. Ustedes dirán, ¿por qué no uso esto? Podría servirme, pero ya también lo mencioné en videos pasados, que haciendo esto me han sucedido, por decirlo así, errores, que no se terminaba por actualizar las entidades. Entonces, como buenos programadores, hacemos lo que más nos identifica: un eliminar y un agregar. Entonces, nuevamente departamento, y así nos aseguramos de que no hayan posibles errores a la hora de volver a regenerar esta tabla. Y ya está. Bien. Espero no se sientan aludidos por lo que acabo de decir, pero así nos aseguramos. Muy bien. Ahora, simplemente al hacer eso, vamos a departamento, vamos a ver que ya está acá algo. Y lo que agregamos, ¿recuerdan? Seguro la propiedad seguro que se iba a borrar. Pues, ¿qué creen? Se borró. Bien, entonces, ahora, como se pueden dar cuenta, ya vimos cómo actualizar una entidad desde el modelo que nos genera Entity Framework y desde la base de datos. Vamos a hacerlo rápidamente esto. Voy a eliminar columna, guardo, regreso, doble clic, elimino departamento. Puede que les funcione simplemente actualizarlo, pero
Como les digo, a mí me pasó varias veces que no ha terminado de hacerlo completamente. Han quedado campos que no han cambiado y todo eso. Por eso me aseguro, elimino y vuelvo a crear. Una vez visto esto, vamos a ir a la separación de cómo estas entidades pasarlas a esta capa entidad. Si desean más información o algo más detallado de estos temas, pueden ir al canal y buscar el video sobre Entity Framework. Bien, ahora lo siguiente es aquí sobre datos. Le vamos a dar clic derecho y vamos a ir a abrir carpeta en el explorador de archivos. Me va a aparecer esto. Recuerden que les hablé sobre el proyecto .tt, ¿ya? Entonces, model proyecto context, no. Aquí está. Model proyectos.tt. Le voy a dar control X o cortar. Regresamos acá. Vamos a ir a la capa de entidad. O lo mismo que ustedes ven acá, clic derecho y abrir carpeta en el explorador de archivos. Me lleva a la misma carpeta. Entonces, aquí en entidad yo voy a pegar ese archivo. Bien. Si desean pueden regresar aquí a datos y borrar los que se han autogenerado. Departamento, empleado y proyectos. Suprimir. Sí. Bien. Ahora, sobre datos le vamos a dar acá, disculpen, sobre entidad vamos a darle mostrar todos los archivos. Y aquí está el model proyectos.tt. Le vamos a dar incluir al proyecto. Y vamos a esperar a que se agregue. Les va a salir este error, pero tranquilos, ahorita lo vamos a solucionar. A ver. Hacemos lo mismo acá en datos. Cerramos y mostramos. Ya no aparecen las entidades ni el punto .tt. Vamos a ver, vamos acá. Si se dan cuenta, aquí se eliminó. Está con el icono amarillo. Entonces lo vamos a eliminar de acá. Suprimir y se fue. Ahora, en model proyectos.tt le vamos a dar doble clic y nos fijamos acá donde dice input file. Si se fijan, el input file está buscando el EDMX, pero el EDMX ya no está en su propia capa, está en otra. ¿Cómo hacemos para nosotros decirle dónde está? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dos puntos, slash, decimos que esté en datos, slash, y que lo busque ahí. Al sacar estos dos puntos, quiere decir que sale a la carpeta principal, busca una carpeta o un proyecto llamado datos y va a buscarlo ahí dentro. Muy bien. Y antes de que esto funcione, nosotros vamos a agregar aquí en referencias, le vamos a agregar aquí en proyectos, vamos a agregar entidad. Y está. Y como último paso, aquí en el context.tt vamos a propiedades y vamos a decirle que su espacio de nombres va a ser entidad. Bien. Así como el archivo, el .tt busca al MDX en la capa datos, así como este archivo busca al EDMX acá arriba, este contexto busca a sus entidades en qué capa está para poder generarlas. Entonces, si yo le pongo entidad, se dan cuenta que ya me las genero abajo, ¿verdad? O sea, si, ¿cómo les digo? El model TT me dice dónde está el modelo, el diagrama, desde dónde me van a generar las entidades. Entonces está arriba en datos. Ahora, este contexto pregunta dónde voy a crear las entidades, en qué capa, en entidad. Bueno, así es una forma mejor de verla. Si se fijan, ya las creo nuevamente acá. Doble clic, vamos a ver, igual. Parecido a lo que vimos ahora, traten de no reescribir este código. Como dice arriba, los cambios manuales pueden generar un comportamiento inesperado y se va a sobreescribir si se regenera el código.
Ya está. En el curso anterior vimos cómo crear entidades auxiliares para nosotros poder agregar propiedades a cualquiera de estas clases o entidades. Igual también lo vamos a ver acá. Espero no haberlos mareado acá. Cualquier pregunta me lo dejan en la caja de comentarios y vamos a proseguir entonces. Ya tenemos esto, cerramos acá. Bien. Ahora, ¿recuerdan de esa imagen que les puse cómo estaban relacionadas las capas? Dijimos que entidad tenía relación con todas, ¿ya? Porque en proyectos yo voy a decir dónde está la entidad departamentos, dónde está empleados, dónde está proyectos, voy a necesitar ir a entidad. Por eso entonces en referencias vamos a agregar, vamos a proyectos, voy a decir, voy a necesitar a entidad y voy a necesitar a negocio. ¿Por qué? Porque como les comenté, la presentación va a tener a negocio como enlace para ir a datos. Entonces, y a entidad también la va a necesitar obligatoriamente. Le vamos a dar a aceptar y están agregados. Muy bien. Ahora, negocio, ¿a quién va a necesitar? Va a necesitar a entidad, necesariamente lo va a necesitar, y va a necesitar a datos, ya que necesita conectarse a datos para hacer las consultas que se hagan desde la capa presentación. Bien. Ahora, entidad es la única independiente, o sea, ella no va a depender de nadie, más bien las demás capas dependen de ella. En datos, simplemente va a depender de entidad. Este es el esquema en sí en estas cuatro capas. Si ustedes tienen un proyecto con 5, 6, 7 capas, tendrán que saber qué proyecto depende de quién para funcionar. Muy bien, les voy a mostrar la imagen para hacerle un recordatorio así rápido nada más. Si recuerdan, acá teníamos nosotros la relación. Capa de entidades, todas dependían de ella. La capa de interfaz, como le digo, va a depender de entidades y de negocio. La capa de negocio va a necesitar a entidades y va a necesitar a la capa de datos. Y la capa de datos va a necesitar solamente a entidades. ¿Ya? Entonces, quedando aclarado eso, ya tenemos la estructura nosotros de cómo quedaría nuestro proyecto en una arquitectura de 4 capas. Acá en datos hay un archivo que se llama appconfig. Recuerden que cuando creamos el modelo se creó un nombre de contexto también. Le vamos a dar doble clic acá y acá donde dice connection strings vamos a encontrar el contexto que le pusimos, proyectos context. Esta es la forma de cómo ese Entity Framework se conecta a nuestra base de datos. Tiene también el data source, que es el nombre del servidor, el initial catalog, que es la base de datos, y de acá me dice el ID, el user ID es proyectos user y el password ABCD 1, 2, 3, 4. Este de acá lo vamos a copiar todo. Y para que Entity Framework pueda ir hacia la base de datos no es suficiente que esté ahí. También es necesario que esté en el webconfig. Acá nosotros ya tenemos una conexión proyecto CNN, que es la conexión que usa el ASP.NET Identity. Voy a agregar esta nueva conexión y ya está, guardo. Como se puede dar cuenta en este connection string, ustedes pueden tener más de una conexión. Si tienen un proyecto de repente que se conecta a diversas bases de datos, a diferentes bases de datos, ustedes pueden crear acá sus conexiones y leer estos parámetros desde el código. Ya, muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a hacer, vamos a crear el formulario, el más rápido. Departamentos, el más pequeño, vamos a empezar por el departamento. Entonces, ahora, para nosotros poder crear cómo hacer ir a una entidad, manejar su agregar, el editar, el listar y todo eso, vamos a nosotros tener un controlador o un manejador, por así decirlo.
No sé si en el video pasado que trató sobre SPNet MVC explicamos qué es un controlador, qué es una vista y qué es un modelo, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a obviar el modelo porque el modelo lo vamos a usar en la capa de datos. Entonces, ahora, vamos a crear un nuevo controlador, simplemente con clic derecho sobre la carpeta controllers, agregar controlador. Nos vamos acá, dice controlador MVC5 en blanco. Le damos a agregar. Y acá me dice que le ponga el nombre. Entonces, no es algo obligatorio hacer esto, pero me refiero a nombrar al controlador. Solo que por convención se deja la palabra controller. No es necesario. Si ustedes no le ponen controller, igual va a funcionar. Pero por convención se le deja para nosotros identificar más rápidamente que se trata de un controlador. Y por convención yo también uso la palabra de la entidad o de la tabla y digo departamento controller para saber qué es el controlador de la entidad departamento. Le voy a dar a agregar y ya está. Acá siempre me va a crear si se dan cuenta, departamento controller hereda de la clase controller, que es una clase superior donde se encuentran todos los métodos a los que vamos a poder acceder. Entonces, el index, vamos a crear rápidamente un listado de los departamentos. Le vamos a decir agregar vista. Ya, agregamos la vista, le vamos a decir que use una plantilla, por ejemplo, de listado. Me dice qué modelo quieres que se haga ese listado. Entonces vamos a buscar a departamento. Aquí está. Departamento de entidades. Aquí recuerdan que cuando empezamos hablamos de los layouts o las páginas maestras como se llamaban en el web forms. Entonces, si yo no voy aquí me dice, si yo no escojo mi layout, entonces va al view star de Razor. Y en el view star, ¿quién estaba? Estaba un enlace hacia la página, hacia el layout maestro, que sería que simplemente se llama layout. En cambio, si ustedes tienen nuevos layouts, voy aquí a la carpeta chart y voy a escoger que pueda heredar de cualquiera de estos. En este caso, si me da lo mismo seleccionar a este, y está, y le voy a dar a agregar. Cuando ustedes tengan un sistema que de repente necesita diferentes formas de repente quieren formar una factura, va a necesitar un layout diferente que para hacer un simple listado, ¿verdad? Entonces ahí acá van a Chart y crean sus diferentes layouts. Por ejemplo, para una página de error, para una página de bloqueo, se crean. Y si yo creo de repente un controlador, digo controlador, páginas de error, controlador de errores, quiero que herede desde este layout. Ya no seleccionaría a sino acá al error. Muy bien. Ahora, este es código autogenerado por el MVC, que ustedes fácilmente lo pueden manejar porque es HTML con un poco de Razor. Lo pueden manejar. Si se dan cuenta acá, importa el model, va a ser el departamento. Me dice el título, por ejemplo, listado de departamentos. Acá está el layout al que hace referencia. Aquí le puedo poner departamentos. Bien, aquí por ejemplo le puedo cambiar crear nuevo o crear departamento. Este action link, va a ser, me va a crear un enlace, ¿ya? Entonces, va a ser el nombre de la liga o de la URL del enlace y va a ser a la acción a donde quiero ir. Entonces, la acción aún no la tengo creada, solo tengo el index, lo vamos a cambiar en un momento. Una tabla, digo, muéstrame nombre de departamento y como el departamento me trae a todos, es una lista, entonces aquí lo que hace es un for each de ese modelo.
Se dan cuenta que es un enumerable, es una lista de departamentos, hace un for each y va a recorrerlo mostrándome el nombre. Igual va a crear enlaces para editar, para ver detalles o para eliminar.